Ya está con nosotros Hugo Osorio, el mago de Gobierno Fácil, pues para hablarnos un poco de los números de la FIL. Bueno, la FIL, todo un acontecimiento, la feria del libro más grande de Iberoamérica, la segunda más grande de todo el mundo, y con ello muchos datos, Hugo. Muchos datos, fíjate, la Feria Internacional de Guadalajara, para los que se acuerden, han pasado algunos candidatos a presidentes, de hecho. Pero ¿cómo vamos a olvidar eso? Si han sido momentos mágicos, ¿Tú, tú, cómicos y musicales. tú podrías mencionar tus tres ¿Cómo libros no? que han ¿Cómo marcado no? tu vida. El libro vaquero, ¿no? Ese es un libro que me gusta muchísimo, ¿no? Es que, fíjate, lo que ocurrió ese día, en realidad, yo lo sigo pensando, o sea, no fue tanto el que no supiera qué libros Sí. eran, sino que no pudo contestar, oye, no No, sé, no, no, tenía no una tengo, angustia tremenda ese no día. tengo, pues han sido Bueno, tantos que no te puedo y mencionar se le tres. cruzaron también los cables, ¿no? Un autor con otro libro, bueno, sí, No. fue. La verdad es que de esos momentos son importantes en la comunicación política, ¿no? Seguro. En muchos aspectos, híjole, y es como un material importante para tener en mente todo lo que no se debe de hacer. Todo lo que no se debe de hacer. Tenemos ahí, bueno, esta persona, bueno, para los que se acuerdan, fue Enrique Peña Nieto, que Ah, fue como caray, ya no me candidato, acordaba. que fue como candidato a presentar su libro, del cual no sé cómo se llamaba, y estoy seguro que él tampoco se acuerda cómo se llamaba su libro, porque ayer otro candidato también creo que presentó su libro, Sí lo vi, sí lo vi. presentó su libro ahí en la FIL, pero en unos años yo creo que no se va a acordar de cómo se llama ese libro tampoco. Peñanito no creo que se acuerde, y la pregunta básica que le hicieron fue, Claro. ¿cuáles son los tres libros que te han marcado? Y ¡Pum! ¡pum! Explotó eso, ¿no? ¡Pum! ¡Pum! Y Bueno, dijo, fue un acontecimiento, ¿eh? Yo me acuerdo cuando salió. No sé, ya estaban las redes tan pujantes como. sí, Ya, porque ya fue, ¿no? ya acababa de pasar lo del Yo Soy 132. 132, ¿cierto? Ya acababa de pasar, que te acuerdas que también lo enseñaron, lo encerraron en el baño de la Sí, Ibero. también. Entonces, bueno, había muchas señales de por qué no votar por él, pero la FIL Bueno, nos enseñó varias. ahí está. Ahí está, un poco de lo que sucede en la FIL y Y, bueno. y después de eso, acuérdate que ya no quiso dar como entrevistas así al público, ¿no? Pero bueno, yéndonos a los datos, mira, ahí tenemos los datos que están buenísimos. Ahí vemos el público asistente, son 806,805 en el 2022. Eso nos da un promedio de más o menos 89,000 personas visitando la feria cada día. Wow, Cada día. wow. Evidentemente ahí hay una disminución en 2021 con 251,900 personas. Estábamos en época de pandemia, pero sí nos damos ahí un poquito de cuenta con los datos, ¿no? Los sellos editoriales, 2,173. Países representados en editoriales son 49, profesionales del libro 14,197, agentes literarios solo hubo 57 a comparación de los 287. Este dato me gusta mucho, asistentes a FIL Niños, hay 184,000 que asistieron, más o menos los números antes de la pandemia, ahí está muy cerca, y lo que señalan precisamente es que están hablando de que pareciera que en este año se empezó a recuperar, porque bueno, 2020 y 2021 verdaderamente los datos se cayeron. Ahí nos muestran las actividades Phil Joven. La entrada cuesta 25 pesos. 25 pesos, es de 9 a 9 los fines de semana, entre semana está de 3 a 9 de la noche. El 1 de diciembre va a estar hasta las 11 de la noche porque hay una venta nocturna. El buen fin de El la buen FIL. fin de la FIL. Y para los niños y tercera edad está en Oye, 20 a ver pesos. si podemos regresar los datos para que lo vea la audiencia. Me llama mucho la atención que todo decrece o la mayor cantidad digamos, de ítems que decrece, pero la asistencia de fila a niños, fíjate, ¿no? Ahí es bien interesante, ¿no? Es un sector fiel a los libros. Fiel a los libros. Y eso creo que es una buenísima noticia. Según datos del INEGI, te acuerdas que lo revisamos, un mexicano lee en promedio 3,4 libros al año. Ujú. Entonces, lo que todos los especialistas señalan es que el futuro son los niños, porque son de los que más leen. Sí. En la misma encuesta, el 48% dijo que en el último año o en los últimos 12 meses solo habían leído un libro, pero bueno,
con estos datos vemos que los niños pueden ser la salvación de los libros en México. Y también de la industria. Y de la industria, ¿no? Que precisamente la industria ayer presentó, la Cámara de Editores en México presentó ayer los datos y nos dice que se vendieron alrededor de 114 millones de ejemplares en 2022, que es bastante, ¿no? Y además nos dicen que esto se traduce en ingresos para toda la industria, pero dentro de esto hay una empresa que se llama Nielsen Bookscan. Ellos se encargan, precisamente tienen convenios con más o menos el 80% de los puntos de venta en México de libros, y ellos recaban información de exactamente qué está pasando. Lo que ellos dicen, y que va un poco en la línea de esto, es que los mexicanos, más del 50% de los mexicanos leen libros de no ficción. Esto que engloba, tiene que ver con libros de autoayuda, libros de política. Claro. Y lo que ellos señalan es que a diferencia de lo que pasa, por ejemplo, en otros países como en España y Francia, en donde se lee más novela, en México estamos más hacia la no ficción, ¿no? Bueno, es que sabes que sí, el tema del chisme político, ¿no? Digo, sí, los temas coyunturales, ¿no? Que se les llama, por ejemplo, en ciertos momentos, por ejemplo, ahorita las elecciones, ese tipo de publicaciones, pues he visto que jala muchísimo, ¿no? Porque es la forma de profundizar pues un poco de lo que tú estás viviendo, más allá de las redes sociales, o más allá de las notas, ¿no? El libro te da la posibilidad. Por ahí un gran amigo mío decía que el futuro del periodismo ya está en los libros. Ya están los libros. Y en eso tienes razón, ¿no? Si revisamos los datos que precisamente Nielsen prepara, podemos ver que por lo menos en 2020 un libro sobre política, y en 2021 y 2022 otro libro sobre política fueron el número 1 de ventas en esos años, ¿no? Claro. En este año fue El Rey del Cash, fue el libro más vendido. ¿Más vendido? ¿Cuántos vendió? No nos dicen eso, no comparten. Es que estos cuates lo que hacen es que utilizan el ISBN en todos los puntos de venta que hay, ¿no? Tanto digitales como físicos, y ellos generan estadísticas. Lo que nos dicen es que en 2022 se vendieron 20 millones de libros, que equivalen a 5,000 millones de pesos. ¡Wow! 5,000 millones de pesos. Es una cantidad... Pues mira, me da gusto que se haya recuperado la industria editorial, porque si hay una industria que la padeció tremendo en la pandemia, fueron los libros. Los libros, sí. Estaba pues prácticamente en ceros la producción. Estaba terrible. Bueno, pues hoy ya vemos que está el músculo recuperándose, ¿no? Ando por aquí buscándote los libros, porque fíjate, en 2021 hay un dato muy curioso. Te voy a decir quiénes son los 3 principales autores que vendieron libros, ¿no? El primero fue Anabel Hernández, con el libro Emma y las otras señoras del narco, política. El segundo fue precisamente Arturo Elías Ayub, mira, con El negociador. Y en tercer lugar, el autor que más libros vendió en México se llama Andrés Manuel López Obrador, con A la mitad del camino. Oye, pues interesante, ¿no? Interesante. Y además, fíjate, es algo interesante porque responde también pues a los intereses sociopolíticos de México, ¿no? Sí. O sea, por un lado el narco, que es un tema que a todo mundo nos interesa. Otro, el tema de los negocios, de la perspectiva del emprendedurismo. Y la otra, pues, es el tema político, ¿no? Pues no podemos olvidar, no podemos dejar pasar que, bueno, pues Andrés Manuel finalmente es pues uno de los grandes líderes que ha tenido este país, ¿no? Y con razón, en sus declaraciones de la semana pasada, dijo que él, una vez acabando la presidencia, se iba a dedicar a escribir. Bueno, pues sí. Bueno, es que parece que es un tema literario. Justamente este mismo estudio, en 2019, nos dice que de la mayoría de los libros, 3 eran sobre Andrés Manuel López Obrador, de los más vendidos. Wow. Entonces, desde 2019, ¿no? 2020 no hay muchos datos, 2021 tenemos los datos ahí en donde él es el tercer autor, pero en 2022 es un libro sobre él, el más vendido, El Rey del Cash. Claro. También, ¿no? Que es sobre él, o sea precisamente sí. es de Elena Chávez. En segundo lugar viene La Biblioteca de la Medianoche. Después viene la versión de Flor, Emma y las otras señoras del narco, otra vez de Anabel Hernández, que se mantiene en cuarto lugar un año después.
y La canción de Aquiles está en quinto lugar. Órale, qué interesante, ¿eh? Entonces, Bueno. son datos ahí que también a mí me llama la atención, sobre todo otro, no sé si conoces a Mike Crack, que es para niños. Ah, no. Se mantiene también en los 10 primeros lugares de venta en 2021 y en este anda ahí en los primeros 30, ¿no? Son libros para niños y están en las principales, pues lo más vendido de México, ¿no? De Órale. todo México, que son... Pues muy, muy, muy interesante. Oye, ¿qué sabes del libro digital? Ah, tengo a ver, datos también. ¿qué me cuentas? 250 millones de pesos es lo que se ingresó por ventas en libros El digitales. año pasado. El año pasado. Son datos ahí que hay. No nos dicen exactamente cuántos ejemplares o cuántas ventas se realizaron, pero son 250 millones en promedio, aproximadamente lo que se vendió en 2022 del libro digital. Pues nada mal, ¿no? Nada mal, la Nada verdad. mal porque hace unos años nadie le apostaba al libro digital. Nadie. No se decía, no, preferimos los libros físicos, esto, el otro, el romanticismo ante todo. Pero yo veo que es una alternativa muy, Bárbara. digamos, muy ad hoc con nuestra realidad. Uno, más baratos. Dos, los encuentras donde sea. Tres, no te hacen bulto dentro de tu casa, que también ese es un gran Es un tema, ¿eh? Bueno, o un dato que tocas ahorita es importante, que precisamente dice la Cámara de Comercio sobre la industria editorial, es que los libros aumentaron en promedio entre 15 y 20%. Y este aumento se debe específicamente al aumento en el precio del papel. El papel aumentó un 40%. Claro. A ver, un libro promedio te estará costando 300 pesos, Más o menos. 400 pesos. Híjole, sí Sí. se piensa, ¿no? Digo, una cosa es que nos guste leer mucho, pero es una muy buena cantidad de dinero. Es una cantidad de dinero. Según ellos, en promedio un libro producido en México estaba en 79 pesos en 2018. Pero precio de producción. Y ahorita está en 91 pesos. O sea, ha ido aumentando. Entonces, bueno, también lo que ellos dicen que este aumento del papel lo están absorbiendo las editoriales. Y esa también es una mala señal, ¿no? Y comparado con lo que dices con el libro digital, los precios andan hasta desde 90 Pero pesos. creo que el margen de ganancia puede ser mayor. Puede ser mayor. Bueno, pues ahí está. La verdad es que es un tema fascinante el de los libros. Sí. Discutir este tipo de cosas, ¿no? Por ejemplo, me gustaría mucho de pronto plantear esta discusión sobre, por ejemplo, de un libro que a ti te cuesta 300, 400 pesos, ¿cuánto le queda al autor? Ah, y ¿No? ese es otro Ese tema. Es un gran Ese es otro tema, ¿no? ¿eh? ¿Cuánto se queda una librería? ¿Cuánto se queda el transporte? ¿Cuánto se queda la editorial? Híjole, es Sí, todo un no, tema, ¿eh? Y bueno, el dato también ahí, se producen 104 millones de libros en 2022, según datos del 80% de los puntos de venta se venden 20 millones, pues hay algunos que se quedaron ahí en el estante, ¿no? Se producen 5,000 millones de pesos, o sea, se generan 5,000, se facturan eso exactamente, ¿cuánto recibe verdaderamente el autor? Bueno, pues ya será otra historia, Otra, querido Hugo, para pero revisar. gracias por los datos interesantísimos y bueno, pues ya se generarán los datos de este año y los vamos a comparar. Y si pueden, vayan a la FIL. Pues sí, sí pueden, aunque ya faltan poquitos días para que se acabe, ni El- hablar.